Hola querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano y perseverancia cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza, y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la visión a largo plazo y la importancia de no abandonar nuestros sueños, sin importar cuántos nos digan que son imposibles. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una idea grandiosa mientras todos a vuestro alrededor la consideran completamente descabellada? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis el potencial extraordinario en algo que otros consideran una pérdida de tiempo y dinero? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que construyó algo que parecía completamente desproporcionado e innecesario, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que la realidad demostró que su aparente locura era, en verdad, la decisión más inteligente de toda su vida. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de Asturias, España, donde la naturaleza puede ser tanto generosa como despiadada, y donde una mente previsora puede significar la diferencia entre la supervivencia y la destrucción total. Nuestro protagonista desafió todas las convenciones sobre construcción y planificación con una visión tan ambiciosa como necesaria, que cambiaría para siempre la forma en que su comunidad entendía la importancia de la preparación y la construcción sólida. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de determinación y triunfo técnico, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario, donde descubriremos cómo una base de piedra aparentemente exagerada se convirtió en la salvación de toda una familia. Párrafo 1. Aurelio Martínez Valdés había vivido toda su vida en el pintoresco valle de Covadonga, en Asturias, donde las montañas se alzaban majestuosamente hacia el cielo, y donde las tradiciones de construcción habían sido transmitidas durante generaciones de maestros canteros que sabían trabajar la piedra caliza local con una precisión que rivalizaba con los mejores artesanos europeos. A sus 58 años, Aurelio era reconocido en toda la comarca no solo como uno de los albañiles más hábiles de la región, sino también como un hombre con una obsesión particular: la solidez estructural que rayaba en lo que sus vecinos consideraban paranoia arquitectónica extrema. Su reputación se había forjado durante 3 décadas construyendo casas, muros de contención y puentes de piedra que resistían las tormentas más violentas del Cantábrico y los temporales de nieve que ocasionalmente aislaban el valle durante semanas enteras, pero que también habían ganado fama por ser excesivamente robustas para las necesidades prácticas de la vida rural asturiana. Cuando otros constructores utilizaban cimientos de 60 centímetros para casas familiares, Aurelio insistía en 120 centímetros. Cuando las regulaciones municipales requerían muros de contención de 1,5 metros, él construía estructuras de 3 metros que podían resistir deslizamientos de tierra que no habían ocurrido en la memoria viva de la comunidad, pero que, según sus cálculos meticulosos, eran estadísticamente inevitables en regiones montañosas sujetas a cambios climáticos y actividad sísmica menor que caracterizaba la geología asturiana. Era marzo de 2019 cuando Aurelio comenzó a desarrollar su proyecto más ambicioso y aparentemente desproporcionado: la construcción de una base de cimentación masiva para su nueva casa familiar que mediría 25 metros por 20 metros y que requeriría excavar hasta una profundidad de 4 metros en el suelo rocoso del valle, creando una plataforma de piedra y hormigón armado que soportaría no solo una vivienda de 2 plantas, sino también cargas estructurales equivalentes a un edificio de 5 pisos, especificaciones que superaban dramáticamente cualquier cosa que se hubiera construido en la región para propósitos residenciales. Su diseño contemplaba no solamente cimientos convencionales,
sino una verdadera fortaleza subterránea, que incluiría múltiples niveles de drenaje, sistemas de impermeabilización redundantes, anclajes profundos en la roca madre y refuerzos estructurales que podrían resistir fuerzas sísmicas, deslizamientos de tierra, inundaciones extremas y prácticamente cualquier fenómeno natural que pudiera afectar las montañas asturianas durante los próximos siglos. Aurelio había calculado que esta base masiva requeriría aproximadamente 800 toneladas de piedra local, 200 toneladas de hormigón armado y 8 meses de trabajo intensivo que costarían más de 60.000 euros, una inversión que representaba prácticamente todos sus ahorros de 3 décadas de trabajo como maestro albañil en una región donde los salarios eran modestos y las oportunidades de acumular capital significativo eran limitadas. El proyecto había surgido de una combinación de factores que incluían tanto consideraciones técnicas como experiencias personales que habían marcado profundamente la perspectiva de Aurelio sobre los riesgos ambientales en regiones montañosas. Durante el terrible temporal de 1983, cuando tenía apenas 22 años, había presenciado cómo deslizamientos de tierra destruyeron completamente 3 casas en el valle vecino de Cangas de Onís, matando a 2 familias que habían vivido en estructuras que parecían sólidas, pero que habían sido construidas sobre cimientos inadecuados que no pudieron resistir la saturación del suelo durante lluvias extraordinarias que duraron 6 días consecutivos. Más recientemente, durante las inundaciones de 2017, había observado cómo casas construidas según estándares modernos sufrieron daños estructurales significativos cuando el arroyo que atravesaba el valle se desbordó y socavó cimientos que habían sido diseñados para condiciones climáticas normales que ya no reflejaban la realidad de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos e impredecibles. Aurelio había llegado a la conclusión de que la construcción tradicional, aunque había servido adecuadamente durante generaciones anteriores, no era suficientemente robusta para enfrentar los desafíos que el cambio climático estaba presentando a comunidades montañesas que se encontraban cada vez más vulnerables a eventos extremos que superaban todos los precedentes históricos. Cuando Aurelio compartió sus planes con su esposa María Teresa y con vecinos del valle, se encontró con reacciones que variaban desde preocupación económica hasta burlas abiertas sobre lo que percibían como megalomanía constructiva de un hombre que había perdido completamente el sentido de proporción entre medios y fines. María Teresa expresó ansiedades comprensibles sobre gastar prácticamente todas sus reservas económicas en un proyecto que parecía diseñado más para resistir catástrofes apocalípticas que para proporcionar una vivienda familiar confortable y apropiada para sus necesidades reales como pareja que se acercaba a la jubilación. Los vecinos del valle comenzaron a referirse al proyecto como la Fortaleza de Aurelio o el Búnker del Valle, comentarios que reflejaban tanto su incomprensión de las consideraciones técnicas que motivaban el diseño como su escepticismo sobre si un hombre que había demostrado competencia profesional durante décadas había desarrollado súbitamente una obsesión irracional con la seguridad estructural que lo llevaba a desperdiciar recursos en precauciones innecesarias. Pedro González, el alcalde pedáneo local, visitó la propiedad para expresar preocupaciones municipales sobre si el proyecto requería permisos especiales debido a su escala inusual y para asegurar que no violaba regulaciones sobre alteración del paisaje que protegían el carácter tradicional del valle que los residentes valoraban como patrimonio cultural. Pero Aurelio, respaldado por 3 décadas de experiencia en construcción de estructuras, que habían resistido exitosamente todo lo que la naturaleza asturiana había podido arrojar contra ellas, decidió proceder con su proyecto visionario, convencido de que la inversión masiva en cimientos extraordinarios se justificaría eventualmente cuando eventos futuros demostraran la sabiduría de prepararse para condiciones que otros preferían ignorar o considerar tan improbables que no merecían consideración práctica en decisiones de construcción. Párrafo 2.
La fase inicial de excavación y preparación del terreno comenzó durante la primera semana de abril de 2019, transformando inmediatamente el paisaje bucólico del valle con la presencia de maquinaria pesada que no había sido vista en la región desde la construcción de la carretera autonómica 15 años anteriores. Aurelio había contratado a los hermanos Fernández, operadores de excavadora con 30 años de experiencia en proyectos de infraestructura por toda Asturias, quienes inicialmente habían expresado sorpresa por las especificaciones del proyecto que requerían excavar un área equivalente a un solar comercial hasta profundidades que normalmente se asociaban con construcción de sótanos industriales o instalaciones subterráneas especializadas más que con viviendas familiares en comunidades rurales. Durante las primeras semanas de excavación, que requirieron remover aproximadamente 2,0 metros cúbicos de tierra y roca fragmentada, la magnitud física del proyecto se volvió dramáticamente visible para toda la comunidad del valle, convirtiendo la propiedad de Aurelio en un espectáculo que atraía visitas diarias de curiosos que venían a observar el progreso de lo que muchos consideraban el proyecto de construcción más ambicioso y potencialmente innecesario que se había emprendido en la memoria reciente de la comarca. La calidad del trabajo de excavación reveló inmediatamente por qué Aurelio había insistido en profundidades tan extremas. A medida que la excavadora penetraba más profundamente en el suelo del valle, las capas geológicas revelaron una composición compleja que incluía bolsas de arcilla expansiva, vetas de roca fragmentada y canales subterráneos de drenaje natural que habían sido completamente invisibles desde la superficie, pero que representaban vulnerabilidades estructurales significativas que podrían haber comprometido fatalmente cualquier cimentación convencional durante condiciones de saturación extrema del suelo. A los 3 metros de profundidad, la excavación había expuesto una formación rocosa sólida de caliza que proporcionaría la base ideal para anclajes permanentes, pero también había revelado evidencia de movimientos geológicos históricos que confirmaban la sabiduría de las precauciones extraordinarias que habían motivado el diseño inicial de Aurelio. Los hermanos Fernández, que inicialmente habían considerado las especificaciones como evidencia de paranoia arquitectónica, comenzaron a admirar la previsión técnica que había llevado a Aurelio a diseñar cimientos que acomodarían precisamente las complejidades geológicas que estaban descubriendo durante el proceso de excavación. Durante este periodo, María Teresa había experimentado una transformación gradual desde ansiedad sobre los costos del proyecto, hacia reconocimiento de la sofisticación técnica que su marido estaba demostrando en cada fase de la planificación y ejecución de un proyecto que obviamente requería conocimientos especializados que se extendían mucho más allá de albañilería convencional. Aurelio había contratado a un geólogo de la Universidad de Oviedo para realizar análisis detallados del suelo y la roca expuesta durante la excavación, confirmando científicamente las condiciones que él había anticipado intuitivamente, basándose en su experiencia de 3 décadas trabajando con las características geológicas específicas del Valle Asturiano. Dr. Carmen López, la geóloga consultora, había confirmado que el diseño de cimentación de Aurelio era no solo apropiado, sino virtualmente esencial para construcción segura en un sitio que presentaba desafíos geológicos que no habrían sido detectados mediante estudios de superficie menos exhaustivos que caracterizaban la mayoría de proyectos residenciales en la región. Las reacciones del vecindario durante esta fase habían evolucionado desde burlas casuales hacia respeto grudging, cuando la escala y calidad profesional del trabajo se volvieron evidentes para cualquiera que visitara el sitio de construcción para observar personalmente lo que Aurelio estaba accomplishing mediante combinación de planificación meticulosa, recursos financieros sustanciales y estándares de craftsmanship que excedían dramáticamente lo que se consideraba necesario para construcción residencial en comunidades rurales. Pedro González, el alcalde pedáneo que había expresado preocupaciones iniciales sobre regulaciones municipales, había comenzado a describir el proyecto como possibly la construcción más profesional que hemos visto en este valle, reconociendo que attention to detail y quality de workmanship que Aurelio había brought to every aspect de excavation y preparation work
established new standards que could influence future construction projects throughout la región. Sin embargo, questions about practicality y cost-effectiveness persisted among neighbors que, while acknowledging la technical excellence the work being performed, continued wondering whether such massive investment in structural preparation could possibly be justified para residential construction that ultimately needed only to provide comfortable family housing rather than withstand catastrophic events que might never occur durante the lifetime de occupants que would live in finished house. Párrafo 3. La construcción de la base de piedra comenzó durante la primera semana de junio, cuando las condiciones climáticas primaverales proporcionaban las temperaturas estables y la ausencia de precipitación que serían esenciales para trabajar con mortero de alta resistencia y técnicas de mampostería que requerían tiempo de curado específico para desarrollar la integridad estructural que Aurelio había calculado como necesaria para resistir las cargas extremas que su diseño anticipaba. El proceso de colocación de piedra requería selección individual de cada bloque de caliza local para asegurar ajuste perfecto que minimizara juntas de mortero, mientras maximizara contacto directo entre superficies de piedra, que proporcionarían la mayor parte de la resistencia estructural del sistema de cimentación que Aurelio había diseñado para funcionar esencialmente como monolito masivo capaz de distribuir cargas uniformemente a través de toda la base independientemente de dónde fueran aplicadas por la superestructura o por fuerzas externas como deslizamientos de tierra o actividad sísmica menor que ocasionalmente afectaba a las montañas asturianas. Cada hilera de piedra tenía que ser nivelada con precisión de milímetros y orientada según especificaciones que optimizarían la distribución de fuerzas a través de toda la matriz estructural, trabajo que demandaba no solo habilidad técnica considerable, sino también paciencia extraordinaria para mantener estándares de calidad que asegurarían performance a largo plazo durante décadas o siglos de exposición a condiciones ambientales variables. El trabajo de cantería que Aurelio realizaba personalmente durante esta fase del proyecto demostró niveles de craftsmanship que atraían admiración incluso de críticos que habían cuestionado la escala y necesidad del proyecto durante su planificación e inicio. Cada piedra era tallada y shaped, utilizando técnicas tradicionales que habían sido perfeccionadas durante generaciones de maestros canteros asturianos, pero aplicadas con precisión y attention to detail que superaban estándares típicos para construcción residencial y que se aproximaban a quality de work asociado con construcción de catedrales o monumentos públicos que estaban designed para permanencia de centuries rather que décadas. Aurelio había establecido tolerancias de construction que required each stone to be positioned con accuracy que rarely varied más que 2-3 mm desde specifications, standards que required constant measurement y adjustment, pero que assured que final structure would function como integrated system, rather que collection de individual elements que might experience differential settling or structural stress concentrations que could compromise long-term integrity the entire foundation system. Durante construction de stone base, que required aproximadamente 12 weeks de sustained work durante summer months, cuando weather conditions were optimal para masonry work, Aurelio had begun receiving visits desde other construction professionals throughout Asturias. He had heard about Proyecto through industry networks. He wanted to observe personally las techniques que he was applying, y la quality de workmanship que was becoming legendary among craftsmen. He appreciated excellence in traditional building methods. Miguel Santos, master stonemason desde Gijón, con 40 years de experience in restoration de historical buildings, spent entire day examining Aurelio's work y declared que, in 40 years de working con stone, I have never seen residential construction performed at standards que rival best cathedral restoration work. Esta base será permanente como las mountains themselves. Were recognition D's to respected professionals, provided validation que helped offset continuing skepticism D's to neighbors que, while impressed por obvious quality de work, remained unconvinced que such investment in a structural preparation could be practical para a family home.
que ultimately needed only provide comfortable living. Rather que survive natural disasters que might occur once in century or never durante lifetime de any particular family. Maria Teresa had assumed increasing responsibility para documenting progress de construction through detailed photography y written records que captured both technical aspects de building process y daily experiences de living adjacent a major construction project que had transformed their property desde quiet, rural home site hacia active construction zone que operated 6 days per week durante entire summer de 2019. Her documentation revealed gradual transformation in her own attitude toward Proyecto, que had begun con anxiety about financial implications, pero que evolved toward appreciation para technical achievement que her husband was accomplishing. Through combination de traditional craftsmanship, modern engineering principles, y vision que extended far beyond immediate needs hacia considerations de long-term security y sustainability, que reflected wisdom gained a través de lifetime de working, con challenges de mountain construction, and region onde natural forces could be both beautiful and potentially destructive. I'm beginning to understand que what Aurelio is building here is not just foundation para house, she reflected in her journal during middle de summer, sino monument a idea que if you're going to build something important, you should build it to last forever. I protect everyone que depends on it, regardless de what critics say about cost o necessity. Párrafo 4. La instalación del sistema de hormigón armado que completaría la estructura de cimentación comenzó durante la segunda semana de agosto, requiriendo coordinación compleja entre múltiples especialistas que incluían ingenieros estructurales, técnicos en armaduras de acero y operadores de equipos de bombeo de hormigón que tenían que trabajar juntos para crear una matriz integrada de acero y concreto que funcionaría sinérgicamente con la base de piedra para crear la plataforma estructural más robusta que se había construido jamás para propósitos residenciales en toda la provincia de Asturias. El diseño de Aurelio requería instalación de aproximadamente 15 toneladas de varilla de acero de alta resistencia organizadas en patrones tridimensionales que proporcionarían resistencia tanto a cargas de compresión como a fuerzas de tensión que podrían resultar de movimientos diferenciales del suelo, expansión térmica o estrés sísmico que ocasionalmente afectaba la región cantábrica. Cada elemento de la armadura tenía que ser posicionado según especificaciones que habían sido calculadas para optimizar distribución de fuerzas a través de todo el sistema, trabajo que requería welding de precision y measurement exacto que assured proper spacing y orientation de reinforcing elements que would be permanently embedded in concrete matrix y que therefore had to be positioned correctly durante single opportunity para installation. El proceso de vertido del hormigón se convirtió en evento comunitario cuando Aurelio organizó operación continua de 14 horas que requirió pumping de 180 metros cúbicos de concreto de alta resistencia en single day para asegurar monolithic structure sin cold joints, que podrían crear weak points in finished foundation system. La operation required coordination de 3 concrete trucks, working in rotation desde plant in Cangas de Onís, pumping equipment que could deliver concrete accurately at different elevations y locations throughout massive foundation area, y crew de 6 workers que had to ensure proper placement y finishing the concrete, mientras maintaining quality standards que would produce final strength characteristics que Aurelio's design required para long-term performance. La complexity de operation y scale de resources required attracted attention desde throughout region, cuando word spread que largest residential concrete pure in memory de Asturias Occidental was taking place in Pequeño Valley que had never seen construction activity in such scale. Durante esta fase crítica del proyecto, la presión psicológica sobre Aurelio era considerable, ya que cualquier error durante el vertido del hormigón podría comprometer la integridad de todo el sistema de cimentación y hacer que la inversión masiva de tiempo, dinero y esfuerzo resultara en fracaso que validaría todas las críticas que había enfrentado durante meses de trabajo. María Teresa había organizado un sistema de apoyo logístico que incluía comidas para todos los trabajadores, communication coordination,
para asegurar timing perfecto de concrete deliveries y documentation fotográfica de every phase de operation que was proceeding según schedule que had been planned meticulously para avoid any delays que could compromise quality de concrete placement. Dr. Carmen Lopez, la geóloga que had studied site conditions durante excavation phase, returned to supervise personally final phases de foundation construction. I confirmed que structural specifications que Aurelio had implemented exceeded all requirements para residential construction in region. Que resulted foundation system would provide safety factors que were unprecedented para private housing in areas donde natural hazards posed potential threats a long-term structural integrity. Las reacciones del vecindario durante esta culminating phase de foundation work had evolved desde initial skepticism hacia grudging admiration para scale y professional quality de what was obviously major construction achievement. Incluso si practical necessity remained question in minds de many observers que respected technical accomplishment mientras questioning cost effectiveness de investment que exceeded typical housing budgets por factors de 5 a 10. Pedro Gonzalez had invited municipal engineer desde regional government inspect construction personally. I provide official assessment the whether work being performed met all regulatory requirements y whether finished foundation would comply. Con building codes que governed residential construction in mountain areas on geological conditions pose special challenges para structural stability. Engineers' report concluded que foundation system being constructed por Señor Martinez exceeds all current codes y represents best practices para construction in geologically challenging environments, providing official validation que helped establish legitimacy to project among community members que had respected Aurelio's technical expertise, pero que had questioned judgment regarding appropriate scale para residential construction, que ultimately needed only provide safe, comfortable housing para a family couple approaching retirement years. Párrafo 5. La finalización de la base masiva durante la primera semana de septiembre marcó un momento de profunda satisfacción personal para Aurelio, quien había logrado crear exactamente la plataforma estructural que había visualizado durante meses de planificación detallada, pero también un periodo de intensa ansiedad económica cuando la realidad de haber gastado prácticamente todos sus ahorros de 30 años se volvió inescapable, y cuando la presión social de justificar la inversión masiva se combinó con la necesidad práctica de continuar con la construcción de la casa propiamente dicha, utilizando recursos financieros que ahora eran dramáticamente limitados después de haber destinado más de 60,000 euros a cimientos que, aunque técnicamente superiores, no proporcionaban ningún espacio habitable o beneficio inmediato que pudiera mejorar la calidad de vida diaria de su familia. María Teresa había calculado que les quedaban aproximadamente 25,000 euros para completar toda la construcción de la superestructura, una cantidad que normalmente habría sido insuficiente para construir una casa modesta de 2 dormitorios según estándares contemporáneos, pero que tendría que ser suficiente porque la alternativa sería abandonar el proyecto y perder toda la inversión que habían committed a foundation work que sin casa encima sería monument costoso a poor judgment, rather que foundation para family home que había sido el objetivo original del entire undertaking. Durante este periodo de transition desde foundation work hacia construction de actual house, Aurelio había comenzado a experience segunda guessing significant about decisions que had led him a invest tan large proportion the available resources in structural preparation que, while technically excellent, had consumed budget que now limited severely his options para completing livable house. He would provide practical shelter y comfort que his family needed durante coming winter months, cuando temporary housing arrangements que they had been using durante construction period would become increasingly uncomfortable y impractical. Sin embargo, validation professional que had received durante foundation construction had also provided confidence. His technical approach was sound, que investment and superior structural preparation would prove wise eventually. Incluso si immediate consequences were financial stress y community pressure que resulted desde having committed a construction project que exceeded normal scales para residential development
in rural community, onde most families built modest homes usando conservative approaches que prioritized cost control over structural superiority, que might never be tested by extreme conditions que Aurelio's design was intended to withstand. Las primeras semanas de octubre trajeron una transformación dramática en las percepciones comunitarias sobre el proyecto de Aurelio cuando una serie de lluvias torrenciales extraordinarias afectó toda la región cantábrica durante 10 días consecutivos, creando condiciones de saturación del suelo que no habían sido experimentadas en la memoria viva de residentes del valle, y que pusieron a prueba todos los sistemas de drenaje, cimentaciones y estructuras de contención que habían sido construidos durante las décadas anteriores, según estándares que asumían patrones climáticos que ya no reflejaban la nueva realidad de fenómenos meteorológicos extremos que estaban afectando a Europa Occidental con frecuencia e intensidad crecientes. Durante esta crisis climática, múltiples casas en valles vecinos experimentaron problemas estructurales que incluían grietas en cimientos, infiltraciones masivas de agua y, en 2 casos, deslizamientos menores que requirieron evacuación temporal de familias cuyas casas habían sido comprometidas por condiciones que superaron dramáticamente las capacidades de drenaje y resistencia estructural que habían sido adecuadas durante condiciones climáticas históricamente normales, pero que resultaron insuficientes para enfrentar precipitation que estableció récords regionales y que created ground saturation levels que destabilized slopes y overwhelmed drainage systems throughout mountain region. En contraste dramático con los problemas experimentados throughout la región, la base masiva de Aurelio demostró performance que validated completamente his investment in drainage systems, structural reinforcement y geological preparation que habían sido designed específicamente para withstand exactly las conditions que were now testing limits de conventional construction throughout Asturias Occidental. Su elaborate drainage system successfully handled volumes de water que would have overwhelmed typical residential drainage, mientras foundation structure showed no signs de stress or movement. Despite soil saturation que caused problems para other buildings in area, que had been considered geologically stable according a conventional wisdom, que was being challenged per new realities to climate change affecting mountain communities throughout northern Spain. Maria Teresa had documented systematically how their massive foundation had performed durante crisis, creating record que would later prove invaluable para validating wisdom de investment, que had initially seemed excessive, pero que was now proving essential para maintaining structural integrity durante conditions que exceeded all historical precedents para severe weather in region, when climate stability had been assumed para generation. Párrafo 6. El verdadero momento de vindicación llegó durante la madrugada del 15 de octubre, cuando un deslizamiento de tierra masivo originado en las laderas superiores del valle destruyó completamente 2 casas ubicadas a menos de 300 metros de la propiedad de Aurelio, matando trágicamente a 3 personas y causando daños estimados en más de 400,000 euros en infraestructura que incluía carreteras, sistemas de agua potable y líneas eléctricas que servían a toda la comunidad del valle. La magnitud de la catástrofe transformó instantáneamente las percepciones sobre el proyecto de Aurelio desde inversión excesiva en precauciones innecesarias hacia previsión extraordinaria que había anticipado exactamente el tipo de riesgo que amenazaba realmente a la comunidad. Las casas destruidas habían sido construidas según todos los estándares municipales vigentes y habían pasado inspecciones regulares sin problemas identificados, pero habían sido cimentadas utilizando técnicas convencionales que no habían considerado la posibilidad de fuerzas laterales masivas que resultarían de deslizamientos de tierra que, aunque estadísticamente improbables en cualquier año específico, eran geológicamente inevitables en regiones montañosas donde combinaciones de precipitation extrema, geological instability y gravitational forces creaban conditions para mass movement de soil y rock que could overwhelm any structure que had not been designed específicamente para resist forces que exceeded by orders de magnitude las loads associated con normal structural requirements para residential construction. La investigación posterior al desastre
llevada a cabo por ingenieros del Colegio de Ingenieros de Asturias, confirmó que el deslizamiento había generado fuerzas laterales aproximadamente 15 veces superiores a las que se consideraban en cálculos estructurales convencionales para la región, y que ninguna de las casas del valle habría sobrevivido al impacto directo, excepto por la base masiva de Aurelio, cuya design specifications habían anticipated precisely este type de extreme loading, y cuya structural capacity había been engineered to withstand forces que exceeded significantly any loads que conventional residential construction was designed to handle. La path del deslizamiento había passed directamente through area donde Aurelio había originally planned to build using conventional foundation methods, y engineering analysis confirmed que standard residential foundation would have been completely destroyed, potentially killing anyone que might have been in-house durante the event, que occurred durante early morning hours, cuando most families would have been sleeping. I would have had no opportunity para evacuation before massive soil movement reached their location in valley floor on most residential construction was concentrated. María Teresa había documentado meticulously las immediate aftermath de disaster, including impact in their own property on the massive foundation had successfully withstood forces que had destroyed other structures in area, y onde their preparation work had prevented any significant damage despite proximity, a deslizamiento path que had devastated neighboring properties. Her records showed clearly que elaborate drainage systems que Aurelio había installed as part de his foundation work had successfully channeled enormous volumes de water y debris alrededor de their property, rather que allowing accumulation que could have created additional instability or structural stress. Más important, psychological impact de witnessing destruction de well-built homes que had been considered safe according to all conventional standards provided profound validation para investment, que had initially seemed excessive pero que now appeared prescient, potentially life-saving given que original construction plans would have placed their family directly in harm's way durante the event, que had tragic consequences para neighbors que had trusted in conventional construction practices. La response to emergency services y government officials had provided additional validation para wisdom de Aurelio's approach, cuando engineering consultants brought in assess damage y provide recommendations para rebuilding emphasize importance the enhanced foundation systems, improved drainage, a structural reinforcement que could resist extreme loads que climate change was making more frequent y severe throughout mountain regions de northern Spain. Official recommendation para rebuilding in affected areas specifically mentioned Aurelio's foundation system como example de best practices para construction in areas onde geological instability y extreme weather posed ongoing threats, a conventional residential development, transforming project que had been subject to community ridicule has officially recognized model para safe construction practices que could prevent future tragedies. Cuando similar extreme events occurred in geologically vulnerable areas whose conventional building practices were inadequate para protecting residents against natural hazards que were becoming more frequent y intense due to changing climatic conditions affecting European mountain communities. Párrafo 7. Los meses siguientes al deslizamiento transformaron completamente la posición social y profesional de Aurelio dentro de su comunidad y a lo largo de toda la región asturiana, cuando su base aparentemente excesiva se convirtió en el ejemplo más citado de construcción preventiva inteligente que había anticipado correctamente riesgos que otros habían preferido ignorar por consideraciones de costo inmediato. El gobierno autonómico de Asturias invitó a Aurelio a participar en la comisión técnica establecida para revisar los códigos de construcción en zonas montañosas, reconociendo que su experiencia práctica en anticipar y mitigar riesgos geológicos proporcionaba perspectivas valiosas que podrían mejorar la seguridad de construcciones futuras en áreas vulnerables a deslizamientos de tierra y otros fenómenos relacionados con el cambio climático. Durante estas consultas oficiales, Aurelio articuló principios de construcción defensiva, que combinaban técnicas tradicionales de cantería con análisis contemporáneo de riesgos que consideraban no solo condiciones históricas, sino también tendencias climáticas proyectadas que sugerían increasing frequency de eventos extremos
que podrían superar las capacidades de construcción convencional que asume Stability Environmental, que ya no podía be taken for granted in regions donde natural forces were becoming more unpredictable y potentially destructive. La demanda de servicios de consultoría de Aurelio había crecido exponentially durante finales de 2019, cuando families throughout Asturias y Cantabria comenzaron a solicitar his expertise para evaluating existing foundations, designing enhanced structural systems, y supervising construction projects que prioritized long-term safety over short-term cost savings, que had traditionally dominated residential construction decision-making in communities. On the extreme events were considered sufficiently rare que extensive preparation was viewed como economically unjustified. Su approach a foundation design había evolved hacia a comprehensive methodology que considered specific geological conditions, local climate patterns, historical precedents para extreme weather, y projected trends relacionados a climate change para develop construction specifications que would provide adequate safety margins para proteger families against events que might occur only once durante their lifetimes, pero que could be catastrophic if adequate precautions had not been taken durante initial construction phase, cuando structural preparation was still feasible, cost-effective. Compared to rebuilding after destruction had occurred, María Teresa había assumed management responsibilities para a growing consulting business que was developing organically desde recognition que Aurelio had achieved through demonstrated performance de his foundation system durante actual emergency conditions que had tested its capabilities bajo exactly las circumstances que design had been intended a address. Her organizational skills proved essential para coordinating multiple projects simultaneously, mentre maintaining detailed documentation de techniques y results que could guide future implementations de similar protective construction methods throughout regions on geological y climatic risks posed ongoing threats a residential safety. Working con Aurelio in this project has taught me que best construction decisions are those que consider not just immediate needs, pero también long-term security, she reflected, durante interviews, con technical publications, que were documenting innovative approaches or risk mitigation in mountain construction. Sometimes what seems expensive initially becomes most economical approach. Cuando you consider costs de rebuilding después de destruction que could have been prevented through adequate preparation desde the beginning. Durante early months de 2020, validation de Aurelio's approach had become so complete que criticism, que had initially characterized community response. His project had evolved hacia requests para technical assistance desde neighbors que wanted to implement similar protective measures in their own properties. Pedro González had organized municipal meetings donde Aurelio could present his methods, other families in Valleca were considering construction or renovation projects, municipal government had began offering technical assistance, potential financial support para residents que wanted to implement enhanced foundation systems that could provide community-wide resilience against future natural disasters que were becoming increasingly probable debido a changing climatic conditions que affected entire region. Aurelio showed us que building código minimums are not always adequate para real protection against threats que we face in these mountains, declared alcalde. Durante a meeting que was attended by more than 30 families interested in learning about protective construction techniques. His example demonstrates que investing in superior structural preparation is not paranoia, sino responsible planning que can save lives y property. Cuando extreme events occur, que test limits de conventional construction methods. Párrafo 8. La primavera de 2020 trajo consigo la oportunidad perfecta para que Aurelio completara finalmente la construcción de su casa familiar sobre la base masiva que había sido validada tan dramáticamente durante las crisis del otoño anterior. Con recursos financieros que habían sido limitados por la inversión inicial en cimientos, pero con una reputación profesional que ahora le proporcionaba ingresos sustanciales desde proyectos de consultoría throughout la región, Aurelio diseñó una casa que sería modest en scale, pero superior en every aspect de construction quality, utilizando técnicas que habían been refined a través de décadas de experiencia combinadas con lessons learned.
desde observing performance the different building methods durante extreme conditions, Q had tested limits de conventional construction throughout Asturias Occidental. Su design para la superestructura emphasized durability, energy efficiency, y integration armoniosa con massive foundation who had been designed to provide permanent stability, regardless of future environmental challenges que might affect mountain communities over decades or centuries de occupancy. La construction de actual house proceeded smoothly debido a exceptional stability de foundation system, que provided perfect platform para building techniques que required precision and careful attention a detail que could be compromised por structural movement or settling que often affected conventional residential construction durante initial months después de completion. Aurelio had designed mechanical systems, insulation, weatherproofing que would maintain comfortable interior conditions. All around, minimizing energy consumption who resulted desde superior building envelope que prevented thermal losses que increased heating costs. Durante mountain winters, cuando temperatures could remain below freezing para extended periods, his approach to residential construction had evolved hacia integration de traditional craftsmanship con modern technology que optimized performance, whilst maintaining aesthetic character que respected regional architectural traditions que connected new construction a cultural heritage de Asturian mountain communities, que valued both functionality and beauty and buildings who would serve families para many generations. Maria Teresa had documented progress de house construction through detailed photography que captured both technical aspects the building process and daily experiences the witnessing creation the family home que was being constructed a standards que exceeded anything que had been built previously in their community. Her records revealed gradual transformation. The construction site, que had begun some massive excavation project V, had evolved through phases the foundation work, que had tested community patience and family finances. Hacia final phase, the comfortable family residence que would provide security and comfort que reflected wisdom the long-term planning que had seemed excessive initially, but que now appeared prescient given increasing unpredictability de environmental conditions que affected quality de life po mountain regions. Watching our house take shape on foundation que survived disaster que destroyed other homes has given me appreciation para value de building things properly desde the beginning, she wrote in her journal, behem final phases de construction. Investment co seemed too expensive initially now feels like best money we ever spent. Considering peace of mind co comes from knowing que our home can protect us against whatever nature might bring in future. During summer de 2020, completed house had become showcase para advanced residential construction techniques que demonstrated integration de traditional Asturian building methods con contemporary engineering que could provide superior performance durante extreme conditions, whilst maintaining aesthetic appeal que respected cultural values de mountain communities que appreciated both functionality-wise, beauty and structures que would serve families la extended periods. Aurelio had implemented innovations que included advanced insulation systems, precision-crafted windows and doors, que provided excellent energy efficiency, mechanical systems, que would maintain comfortable interior conditions year-round, mientras consuming minimal energy per heating and cooling que would reduce ongoing operating costs throughout lifetime de building. Su attention to detail durante every phase de construction had resulted in finished house que exceeded performance standards para residential construction by region, where extreme weather could test limits de building systems que were not designed specifically for challenging conditions, que characterize life der mountain environments, where temperature extremes, high winds, precipitation could stress residential buildings beyond capacities de conventional construction methods. Párrafo 9. Durante el otoño de 2020, exactamente un año después del deslizamiento que había validado dramáticamente la sabiduría de la construcción masiva de Aurelio, su casa completada se había convertido en destino de peregrinaje técnico para arquitectos, ingenieros
y constructores de toda España que venían a estudiar personalmente las técnicas que habían demostrado capacidad excepcional para resistir condiciones extremas, mientras proporcionando comfort y efficiency que superaban performance de most residential construction en regiones donde extreme weather posed ongoing challenges para building durability y occupant safety. El sistema integrado de foundation masiva, construction techniques superiores y mechanical systems avanzados había resultado en residential structure que provided unprecedented levels de security y comfort, mientras demonstrating que investment and superior structural preparation could be economically justified a través de combination de reduced insurance costs, lower maintenance requirements, and peace of mind, que resulted in knowing que family home could provide protection against natural disasters que were becoming more frequent and severe debido a climate change affecting mountain communities throughout European regions. International recognition de Aurelio's innovations had culminated cuando United Nations Human Settlements Program featured his Project PA Global Report sobre Community Resilience que highlighted effective strategies para adapting residential construction a changing climate conditions que posed increasing threats. A conventional building methods que had been adequate para historical weather patterns, pero que were proving inadequate para extreme conditions que were becoming more common due to global environmental changes. UNESCO had included his techniques for documentation, the cultural preservation, que recognized value the traditional construction knowledge, que had been enhanced through systematic experimentation, create solutions que were relevant through contemporary challenges, while preserving craftsmanship traditions, que connected new construction, a historical heritage de mountain communities que faced increasing pressure de environmental changes que threaten traditional ways de life, preco inadequate building techniques que could not withstand modern climate extremes. La influence de projects sobre regional construction practices had been documented per multiple academic studies que confirmed economic benefits de enhanced construction, que included not only superior structural performance durante extreme events, sino también reduced operating costs, через improved energy efficiency, lower maintenance requirements, increased property values que reflected market. Recognition que superior construction provided lasting benefits que justified initial investment premiums de associated que building techniques who exceeded conventional standards. Municipal governments throughout northern Spain had begun incorporating lessons from Aurelio's project into building codes que encouraged required enhanced foundation systems, improved drainage, while structural reinforcement who could protect residents against extreme events, que climate change was making more frequent severe throughout regions, que conventional construction was proving inadequate. Through protecting communities against natural hazards who posed increasing threats of public safety and economic stability. Maria Teresa had established consulting business que specialized in documenting and disseminating construction techniques who had proven effective through mountain communities que faced similar challenges related to geological instability, extreme weather, and climate change who threatened traditional residential construction methods. Her expertise in practical aspects the enhanced construction had become valuable complement to Aurelio's technical knowledge, providing perspectives were particularly useful through families who needed guidance about integrating superior construction techniques, con daily life routines, maintenance requirements, long-term planning who would ensure maximum benefits in investments, and protective building methods. Our experience has taught us building properly. Desde beginning is always more economical trying a retrofit protection después de problems occur. She explained during presentations a community groups que were considering enhanced construction through their own residential projects. Superior foundation y construction techniques provide no solo immediate protection, sino también peace of mind que comes min knowing your family home can withstand whatever challenges future might bring, regardless de how extreme weather patterns might change for coming decades. Párrafo 10. En octubre de 2023,
Exactamente 4 años después del deslizamiento devastador que había validado la visión extraordinaria de Aurelio, el Valle de Covadonga celebró la inauguración del Centro de Construcción Resiliente Aurelio Martínez, un facility de investigación y educación establecido mediante colaboración entre la Universidad de Oviedo, el Gobierno del Principado de Asturias y la Unión Europea, reconociendo que las innovaciones desarrolladas por Aurelio representaban contribuciones fundamentales al conocimiento sobre construction adaptation para climate change, key threatening communities throughout mountainous regions de Europe, donde traditional building methods were proving inadequate para protecting residents against extreme weather events que were becoming more frequent yet severe. Debido a global environmental changes que required new approaches, a residential construction que could provide enhanced protection whilst maintaining cultural continuity con architectural traditions que connected contemporary communities a their historical heritage. Durante la ceremonia de inauguración, que atrajo a cientos de participantes, incluyendo funcionarios gubernamentales, académicos internacionales, representantes de la industria de construcción y medios de comunicación de toda Europa, Aurelio reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con su determinación simple de construir una base que pudiera resistir cualquier cosa que la naturaleza asturiana pudiera arrojar contra ella. Cuando decidí construir esa base masiva, declaró durante su discurso principal, simplemente quería que mi familia estuviera segura in our own home, sin importar what extreme events might occur during our lifetimes. Nunca imaginé que 4 years después estaríamos inaugurating Center Co would teach otros cómo aplicar similar principles para protecting their own families y communities against natural disasters, Co are becoming part the new reality in mountain regions throughout world. Answer. Su humildad característica, combined con evidencia irrefutable del impacto de su innovation sobre construction practices throughout northern Spain, había established Aurelio como modelo de cómo individual vision y persistence could contribute significantly a development de solutions que addressed community-wide challenges related to climate adaptation y public safety and vulnerable environments. La cumulative impact de su trabajo había sido documented in multiple academic studies que confirmed economic benefits, totaling millions de euros in reduced disaster damages, prevented casualties, y enhanced property values throughout regions donde enhanced construction techniques based on the principles que Aurelio had demonstrated were being implemented widely para protect communities against natural hazards que posed increasing threats due to climate change affecting European mountain regions. Environmental benefits included reduced resource consumption a través de enhanced building durability, que extended structural lifespans by reduced need para rebuilding post-destruction, whilst social benefits included enhanced community confidence, reduced insurance costs, youth preservation de architectural heritage a través de techniques que adapted traditional construction methods spent through contemporary climate challenges whilst maintaining cultural continuity que connected communities of their historical roots.